que explicar, nada. Era algo muy, muy aterrador. Están a punto de ver a personas reales. Esto no es normal. Revivir aterradores encuentros paranormales por primera vez. Sentí terror. Cuando los fantasmas atacan a los vivos. La quería ella. Iba a conseguirla. Enterré esto por 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Historia número 21, toma 1. Al Kirchner soñaba con vivir una vida tranquila en el campo. Y en 2001 necesitaba esa paz más que nunca. Atravesé un periodo difícil en 2001, incluida la muerte de mi padre el 11 de septiembre y el despido de la compañía en la que trabajaba. Llegué a ese punto en mi vida donde necesitaba un cambio, necesitaba calma en mi vida. Mi papá era un granjero, así que estar en el campo, en especial cuando uno vive en el área metropolitana de Nueva York, era emocionante. Así que Al hizo el cambio. Se fue de la ciudad de Nueva York y compró una pequeña granja en Illinois. Era algo, no lo sé, mágico. Es que cumplía todas las expectativas que tenía respecto a la pequeña granja que quería. Era la imagen de postal perfecta. Vi todo el potencial y las posibilidades. Al quedó tan encantado con la granja que la compró por impulso, sin haber puesto un pie dentro de ella. Una decisión de la que se arrepentiría siempre. Era muy oscura, era literal, físicamente muy oscura. Era amenazante. Se sentía intranquilidad con solo entrar en la casa. Te sentías como si fueras observado. Era una muy negativa y oscura energía, y era en extremo intimidante. Hice una investigación subsecuente y resultó ser un lugar muy interesante. Tenía una gran historia previa del tiempo de la Revolución y la colonia. Enfrenté un gran conflicto. Encontré mi pequeña granja soñada y al mismo tiempo odiaba ir a casa en la noche. Al conducir y acercarme, me ponía más nervioso porque sabía que tenía que abrir la puerta trasera y entrar a una casa por completo oscura en el campo, sin compañía. Al tenía una sensación incómoda en la casa, que no era más que una sensación, hasta unos días después de que se mudó. Una mañana al despertar, me levanté al baño a ducharme para ir a trabajar. Y el baño era un desastre. Las toallas estaban tiradas, las cosas estaban regadas. Los artículos estaban fuera de los gabinetes y estaban tirados encima del tocador. Estaba molesto, no tenía una explicación lógica. Al no se imaginaba que esto solo era el comienzo. Pronto comenzaría a experimentar otro fenómeno extraño. Alguien caminaba y charlaba, y con frecuencia tocaban y estrujaban mi rostro. Era una de esas experiencias que no se ven. Era inexplicable y algo aterradora. Pero no solo era eso. Estaba sentado en la sala familiar, charlando con un amigo en el teléfono, cuando escuché que golpeaban con fuerza la puerta frontal en la sala principal.
que estaba a 1,5 cuartos de distancia. Y luego se movió al recibidor que estaba al lado de la sala principal. Y arriba, justo sobre mi cabeza. Es probable que durara un par de minutos. Y fue de verdad incómodo. Fue ahí cuando al fin tiré la toalla. Levanté la bandera blanca y dije, yo creo en ti y vamos a tener que coexistir. Si Al creyó que al reconocer que una entidad acechaba la casa, eso calmaría la actividad, se equivocaba. Estaba en una esquina de la cocina. Tenía pan en la tostadora. Estaba parado ahí cuando de repente sentí un fuerte dolor debajo de mi nuca y creí que tal vez había dormido mal, que me había pellizcado un nervio. El dolor se movió hacia mis hombros y hasta mi pecho y dije, oh por Dios, acabo de comprarla y me va a dar un ataque cardíaco en mi nueva residencia y nadie va a encontrarme. ¿Saben? Eso fue horrible. Pero luego entendí que no era por el estrés, sino que alguien había puesto sus brazos alrededor de mí y me apretaba con más y más fuerza. Luego dije, ya basta. Y de inmediato se detuvo y se disipó. Pero ese no era el final. El jueves de la misma semana y como a la misma hora, mismo lugar, misma rutina, pan en la tostadora y pasó de nuevo. Esta vez sentí de inmediato un abrazo de oso. Una persona muy alta, muy fuerte, muy poderosa, tenía sus brazos alrededor de mí y me acercaba a ella. Y de nuevo grité, ya basta, y se detuvo de inmediato. Me sentí aterrado. Y no encontré nada, pero era obvio que había algo que tuvo un efecto físico en mí y no tenía respuestas. Una casa puede sentirse amenazada dependiendo de qué entidad o espíritu esté ocupando esa casa. Los espíritus son lo que eran en vida, así que si eras una persona violenta en vida o si eras una persona iracunda en vida, es probable que seas así en la otra vida. Los espíritus pueden ser violentos si no te quieren cerca, quizá quieran acecharte. Fue una prueba. Quería ver si me quedaba en la casa. Pero Al decidió quedarse. Entonces subí. Di vuelta hacia el cuarto noroeste, abrí la puerta y al momento en que puse un pie en ese cuarto, sentí náuseas y sentí terror. Luego sentí que algo me arrastraba hacia el piso. El terror era casi debilitante. Yo fui empujado un par de veces. Fui sacudido. Y de repente sentí un muy profundo dolor en mis costillas derechas. Eso duró tal vez unas 3 semanas antes de que se disipara. Al empezó a entender que su vida corría peligro. Tenía el instinto de pelear o irme y el instinto dijo vete y lo hice. La sensación de no estar solo y de que algo malo pueda pasar es de verdad aterradora, da miedo y es sobrecogedora.
También había evidencia en audio de la actividad paranormal. Decidí abrirle las puertas a equipos de investigación y empecé queriendo una confirmación de lo que estaba pasándome, lo que de verdad estaba pasando, y también de que no estaba perdiendo la mente. Soy muy sensible a los espíritus, así que cuando llego a un lugar, alcanzo a sentir toda la animadversión que hay en ese sitio. Antes de ir a algún lugar, siempre intento investigar al respecto. Aprendí mucho sobre las personas que tenían la granja al inicio. Había un doctor que también vivía en la propiedad y, por lo que entendí, él hizo algunas locuras con sus hijos. Él los acosaba. ¿Escuchaste eso? En solo unas horas, escuchamos gritos al hacer una sesión de fenómenos electrovocales. Las cosas que me aterraban eran las sombras negras que encontré en la propiedad. Escuché ruidos que venían de las escaleras que estaban detrás de mí. Escuché a alguien corriendo por las escaleras. Sentí que se me acercaba por la espalda y lo siguiente que supe fue que sentí un abrazo de oso apretando alrededor de mi estómago. Esta no sería la única investigación en la granja de Al. El tiempo pasaba y diferentes grupos venían. Los miembros de esos equipos de investigación parecían observar más y más figuras sombrías. Una de las experiencias más increíbles que tuve en esa casa fue una tarde cuando un grupo estaba ahí. ¡Oh, por Dios, mira! Una de las personas sentadas en la mesa dijo, «Oh, por Dios, hay una sombra caminando de arriba a abajo en el recibidor», y de repente la ventana estaba por completo bloqueada. Los observamos afuera y a través de la ventana, caminando entre la bodega y la trituradora y en el interior de la casa. Y luego se transformó en lo que parecía ser la figura de una persona, y por la siguiente media hora vimos a las sombras caminar alrededor del recibidor. Fue muy impresionante. Al ver una figura, si es la sombra de un hombre, es un espíritu tratando de manifestarse, está tratando de mostrarse. Así que forma una masa oscura. La gente sombra, por otro lado, nunca fue humana, así que son formas sombrías, más largas, con cabeza sin cuello, hombros anchos. Puedes estar pasando por un tiempo de debilidad en ese momento y querrán sacar ventaja de ello. Puedes estar metido en algo en lo que no deberías estar metido y vienen como advertencia. La gente sombra es muy mala y puede lastimarnos. Tenía miedo. Temía por la seguridad de Al. Me indicaron que podía haber 30 espíritus en la casa al mismo tiempo, lo cual creí que era una exageración. Pero cuando oí que me lo repetían varias veces en un periodo de varios años, empecé a ponerles atención. Sabía que el lugar era acechado, pero no había entendido el alcance de esto. Había una mujer en la casa que vino de visita y ella describió cada una de las entidades conocidas en la casa. Había un granjero del siglo XIX que estaba en la cocina. Había un hombre rondando en el cuarto noroeste de la casa. El reporte decía que la entidad era un doctor, que tenía una energía muy negativa o que no era muy gentil. Llegué a un punto donde necesitaba respuestas y tomar decisiones. Al parecer, el año 2011 tenía que ver algo con la energía de la casa y nadie le había hecho una limpieza previa. Limpia la casa de la negatividad. Solo el amor y la luz pueden entrar. Fuimos de un cuarto al otro, ahumando rincones altos y bajos. Era mi responsabilidad decir afirmaciones positivas y también bloquear la energía negativa. Lo que no sabía, aunque me lo dijeron después, era que la medium que estaba conmigo escuchó gruñidos, muebles siendo golpeados. La negatividad. Solo el amor y la luz pueden entrar. Limpia la casa de la negatividad. Solo el amor y la luz pueden entrar.
Sí. Y al parecer funcionó, porque cuando pienso en ese periodo previo, la energía era muy oscura en la casa y ya no está aquí. La limpieza se había deshecho de los fantasmas de la casa, pero Al no había terminado con el mundo espiritual aún. Había un último fantasma esperando solo por él. Una mujer en la casa, que por lo general estaba en el segundo piso, murió cerca de 1845. Y la conexión me fue descrita como algo como un alma gemela. Describió a Sara como mi esposa en una vida pasada. Y era muy difícil para mí comprender ese hecho, pero lo grabaron. Hubo un FEB, era muy breve, muy rápido, pero era muy claro. Es una voz femenina diciendo, lo amo. Lo amo. Era difícil para mí comprenderlo. En realidad pensé en vender la casa y dar por perdido mi sueño. Pero decidí continuar con esto y ver qué sucedía. Aunque sabía que había energía muy negativa, mi experiencia había sido positiva en la mayor parte. Y de algún modo me sentí tranquilo con lo que sucedió y encontré un cierto nivel de aceptación. Y sigo aquí. Cuando los fantasmas atacan físicamente, las víctimas suelen sentirse abrazadas u oprimidas. Pero a veces, los ataques pueden ser más violentos y dejan cicatrices que nunca se curan. El tormento de Ed, historia número 6. Tenía 20 y tantos. Y estaba en cama, estábamos dormidos. Y de repente sentí algo pesado en el pecho. Desperté a mi esposo y le dije, quítate de mi pecho, no puedo respirar. Nena, ¿qué te sucede? Y dijo que no había nada ahí y yo le dije que sí, no podía respirar. ¿Estás bien? Duró tal vez unos 10 minutos. Sentí como si me ahorcaran. Algo me atacaba. Me asusté, ¿saben? Nada igual me había pasado antes. Y el día siguiente tenía moretones en mi cuello. Eran como marcas de dedos. Karen no sabía qué pensar del incidente, pero se quedó con una sensación incómoda. Al día siguiente recibí flores. Como si fueran para un funeral. Unos días después, con su esposo lejos por trabajo, Karen tuvo su siguiente encuentro extraño. Vi a un hombre de camisa azul. No lo reconocí. No vi su cara con claridad. Siempre lo veía al pie de mi cama. Era observada. Le dije que parara, que se fuera. No eres bienvenido aquí, lárgate. Pero no lo hizo. Perdí la cuenta del número de veces que lo vi. Pero una noche, la aparición hizo más que observar. Me sentí siendo empujada y luego se dispuso a atacarme.
Era todas las noches. Solía agredirme de un modo u otro, para luego violarme. Llegué al punto en el que tenía miedo de ir a la cama en la noche. De hecho, he escuchado de espíritus violentos sexualmente o que tienen sexo con los vivos. Conozco 2 casos de personas a las que les pasó. Uno de esos casos duró como unos 20 años. Al final los ataques paraban, dándole a Karen un poco de alivio. No fui atacada muchas veces, pero tomó un tiempo para que las cosas cambiaran. En los años siguientes, Karen y su esposo tuvieron un hijo, Ed. Como los ataques nocturnos se habían detenido, Karen pensaba que el tormento había acabado. Pero lo peor estaba por venir. No sabía que les afectaría a ellos. Creí que era solo conmigo. La primer señal de problemas llegó cuando la pareja trató de bautizar a su hijo. Ed, ahora adulto, siente que eso no fue coincidencia. La noche previa a mi supuesto bautismo, la iglesia se quemó, así que no fuimos a la mañana siguiente, por supuesto. Desde sus primeros años, Ed recuerda ser atormentado por espíritus malignos. Desde los 3 años es muy sencillo recordarlo casi todo. En especial las cosas horribles. Le llamaba el verdugo. Siempre salía del armario tratando de asustarme. Salía por debajo de la cama o enfrente de la cama. O venía de una esquina oscura. Tenía una cara larga, una lengua puntiaguda, cuernos encima de la cabeza, piel negra brillante. Ese era el verdugo. Si él no salía, aparecían arañas. Y estaban en las paredes, los techos, los pisos, las camas, todo estaba cubierto de arañas e incluso si trataba de gritar, sentía que las arañas salían de mi boca. Era toda una pesadilla. Mamá trató de culpar de eso a mi imaginación. Trataba de calmarme, de no asustarme más, pero yo sabía que había algo diferente. No estaba sorprendida porque, ¿saben? Creí que él estaba viviendo algo como lo que yo vivía. Le dije que no se preocupara. Apenas si conseguía dormir siendo niño y mis padres hacían lo que muchos padres hacen y me llevaron a que me revisaran. Aunque nada de eso hacía la diferencia, pero yo les seguía el juego para que no pensaran que estaba loco. Yo no quería quedarme encerrado en un ciclo. La familia estaba desesperada por mudarse, pero las finanzas eran un problema. Por fin ahorraron suficiente para una nueva casa, pero lo que los estuviera atormentando no tenía intenciones de dejarlos ir así de fácil. Esa cosa nos siguió hasta allá también. Y empeoró en los años de adolescencia. Aparecían letreros en los muros, diciéndome que matara a otras personas y que me matara. Métodos para suicidarme. Sigo tratando de borrar esas cosas de mi memoria. Me sentía mal por él. Le dije que todo estaba bien. Saben que nada malo iba a pasarle. El tormento continuó por 10 años, hasta que al fin Karen y Ed buscaron ayuda externa. Tenemos un amigo que pertenece a un grupo paranormal. Fue a través de él que conseguimos a este caballero. Lo que hacía era sentarnos en una silla como esta, ponía una pieza de tela debajo de la silla y luego usaba algo como sal de mar y una pluma de águila. Y luego limpiaba tu cuerpo. Doblaba la muñeca haciendo un tótem y luego decía esto: entrega tus espíritus malignos y energía a este muñeco.
Y luego se suponía que eso se quemaría, le decía el sitio de liberación. Si el muñeco se quemaba, el problema se había ido. Por supuesto que al día siguiente fueron a ver ese sitio, pero mi muñeco no se había consumido. Después de unos meses de calma, el tormento y el hombre regresaron. Desapareció un cierto tiempo. Creí que se había acabado, que era el fin. Pero ahí estaba. De vuelta. ¿Dónde estás? ¡Vamos! Al temer por la seguridad de su madre, Ed tomó cartas en el asunto. ¡Solo ven por mí! ¡Vamos! Lo reté diciéndole esto. Si quieres atacar a alguien, deja a mi madre tranquila, porque mi mamá ya tiene 70 y le dije, deja a mi madre tranquila. Ven acá, estoy dispuesto. Si quieres atacar a alguien, puedes venir y atacarme. Fue un ultimátum del que se arrepentiría. Estaba siendo atacado, rasguñado. Mi espalda está cubierta. Mis costillas, mi estómago, mi pecho. Tardaron meses, a veces años en sanar. Había una pasante de enfermería que medía mis brazos y los rasguños y decía, no hay forma en que hubieras podido hacerte esos rasguños en la espalda. El cuerpo no se puede doblar de ese modo, así que no fuiste tú. Siempre había 3 cada vez que pasaba. El dolor era indescriptible cada que sucedía. No puedes gritar, no hay nada que hacer. La teoría dice que cuando hay 3 rasguños, porque suelen venir de 3 en 3, significa que la entidad está marcando la Trinidad. Es una manera de provocar tu miedo y mantenerte atemorizado, para que no tengas la voluntad de pelear. Podía estar en mi cama o en el cuarto de mi mamá. Podía estar en cualquier lado. Conocía a Edwin y a Karen desde hacía 5 años. Y él era gentil y generoso. Lo veíamos todo el tiempo. Estaba en mi jardín y cayó postrado de rodillas. Estábamos charlando y vieron que mi pierna se ponía roja, vieron los rasguños aparecer y vieron que la sangre escurría en una pierna. Tenía 3 rasguños nuevos en la pierna, profundos rasguños rojos. Dije, ¿qué es eso? Y él decía, me atrapó de nuevo. Le dije, ¿de qué hablas? Y contestó, vienen tras de mí de nuevo, los demonios. Fue algo muy extraño. Tendrían que verlo para creerlo. El hombre de las pizzas también lo vio. Vio cómo se abría mi piel. 3 rasguños en un lado y solo dijo, déjame salir de aquí, por favor. Hasta este día, Ed sigue siendo atacado por su verdugo. Hay personas que piensan que estás loco, ¿sabes? A veces me preocupa Ed porque él ya no puede resistir más. Lo más aterrador para mí son los rasguños en mi cuerpo y el si van a empeorar o si van a llegar al siguiente nivel. Lo que sea que haya estado siguiéndome, no quiere detenerse. Ed y Karen. Historia número 3 presenta Kristen, toma 1. Rentábamos un condominio y la renta era demasiado alta, así que nos mudamos a una casa que era más barata, tenía un jardín y
todas las amenidades que queríamos. Después de que Kristen y su esposo Ken se mudaron con su hija de 6 años, Becca, la tragedia empezó. Mi tía cometió suicidio. Se colgó del techo del ático en su casa. Éramos muy cercanas. Muy cercanas. ¿Qué sucede? Creo que tenía algunos problemas mentales en esos días. En el funeral, Kristen le dijo adiós a su amada tía por siempre. O al menos eso creía. Uno queda destruido después de ese tipo de cosas. Fui a casa, estaba de luto y estaba molesta con ella. En serio molesta. Sentí odio por ella y recuerdo haberle gritado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Vociferaba y le gritaba. ¡No! Porque estaba poniendo a la familia entera en una situación que nunca tuvo que suceder. Le dije que era débil. Le dije que ahora me daba pena. En este punto estaba gritándole. Le dije que la odiaba y que nunca iba a perdonarla. Lo siento. Pero Kristen no tenía idea de que al ventilar su ira y luto, podía estar abriendo un camino al mundo espiritual. Los espíritus y demonios pueden aparecer a menudo en tiempos de luto. Cuando las personas sufren, a veces abren puertas para otras cosas que vienen en busca de los vulnerables. Sufría un luto severo. Estaba furiosa, llena de odio. ¿Por qué? Y sí, yo pienso que es posible que dejara entrar algo en ese punto. Aún me acuerdo, una noche eran tal vez las 11:30 y estaba doblando ropa limpia. Y sentí algo atrás de mí. Y al dar la vuelta, ahí estaba ella. Salí corriendo por las escaleras gritando y cuando volteé, mi tía venía subiendo los escalones tras de mí. Se veía del todo diferente, demoníaca. Uno nunca saca esa visión de su cabeza. Al principio creí que estaba loca. Creí que tenía muchas ganas de verla, porque nunca nos despedimos. Cuando todo esto comenzó a pasar, uno siente que solo está imaginando todo esto, que no es real, que no está pasando, y solo sigues adelante. La segunda vez solo dices, ¡ay, Dios! La veía diario, en diferentes lugares de la casa. Pronto, otra extraña actividad comenzaría a pasar en la casa. Mi esposo trabajaba en las noches y estábamos sentadas en la estancia cuando escuchamos golpeteos en la parte de arriba. Subí las escaleras y la puerta de mi cuarto estaba abierta. Escuché un boom y la puerta de mi cuarto se cerró. No había corrientes, no había ventanas abiertas o algo así. Siempre nos sentíamos observados. En las noches escuchábamos ruidos abajo en el sótano, como un tañido. Al ir al sótano, a menudo encontraba una sombra en una de las esquinas. Era como un hombre que estaba jorobado o enjuto y la espalda volteada hacia ti.
Me dio miedo, un terrible, porque nunca quiso mostrarme su rostro, solo se quedaba ahí viendo. No tenía idea de qué era capaz de hacer, no sabes si al interactuar con ellos eso va a poner a tu familia en peligro o en riesgo. Sentí que me volvía loca. Hasta ahora, la actividad se había limitado a las manifestaciones. Pero eso estaba por cambiar. Cuando pasó la primera vez, me acuerdo de haber despertado a mitad de la noche. Me sentí como si me hubieran ahorcado. Sentí como si alguien hubiera puesto sus manos alrededor de mi cuello apretando con fuerza y no podía gritar. Aún recuerdo haber gritado en mi sueño y me acuerdo de haberle gritado a mi esposo. Pero en realidad no lo hice. Él no me escuchó. Nada. Se volvió una cosa nocturna. Los espíritus pueden atacar físicamente a un individuo. Si te enfrentas a una entidad más malévola, su idea es atormentarte y debilitarte y mantenerte así. Las energías malévolas quieren tener el control. Los niños nos decían que escuchaban cosas y que veían cosas y que sentían cosas. Al buscar respuestas, la pareja descubrió que la casa era una vieja estación de trenes y tenía un pasado secreto. La casa fue hecha, había esclavos, era una casa de esclavos. Y arriba, en el cuarto del amo, en los costados, había pequeños cuartos, eran cubículos donde los esclavos se escondían cuando los amos recibían a sus invitados. Pues aún se puede llegar desde el cuarto de Rebeca a una de las que eran las áreas de los esclavos. Becca decía que había un hombre incendiado que salía del cubículo que solía ser un área de esclavos. Al principio ella hizo que sonara como si fuera un sueño. Mamá, hay un hombre en mi cuarto. Al inicio solo se presentaba como una vez al mes. Y luego eso pasó a 2 o 3 veces a la semana. Y luego fue algo de todas las noches, que se le presentaba a ella. Él solía invitarla a irse con él. Él la quería. Y estaba dispuesto a conseguirla. La asustó muy en serio. ¡Mamá! ¡Mamá! De inmediato, como madre, entré en modo de protección. Está tratando de llevarse su alma. ¿Qué era lo que quería conseguir? Y lo único que podía pensar es que no se llevaría a mi hija. Eso no iba a pasar. Es mía. Y le dije, dile que no te irás a ningún lado. Quédate aquí. No puedo protegerte si te vas. No hay un temor mayor que el miedo de que tu hijo no esté a salvo en su propio hogar. Al temer por la seguridad de su familia, Kristen llamó a los investigadores paranormales. Muchas veces, los espíritus pueden ser atraídos por el luto o la pérdida. Los demonios pueden acercarse porque siguen a alguien. Mucha energía negativa puede aparecer. Para iniciar, llevamos las grabadoras FEV, los medidores K2 y un sistema de video digital que teníamos. Mi esposo y Jeremy estaban abajo en el sótano. Teníamos detectores de movimiento en cada piso y ahí comenzaron nuestras preguntas. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué haces aquí?
¿Escucharon eso? De repente había una voz profunda, maníaca, de hombre en la grabadora de Fev, riéndose de nosotros. Era en serio sobrecogedor y un tanto aterrador. Las voces que grabaron se burlaban de mi esposo. Jeremy, ¿estás ahí? Algo se está moviendo arriba. Los detectores de movimiento se activaron. Y subimos a ver cuál había sido la causa, y cuando subimos, el detector de movimiento de abajo en el sótano se activó. Como si estuviera jugando con nosotros. Cambio, Jeremy. Y de repente vimos una sombra salir desde la puerta frontal hasta donde estábamos. ¿Escuchaste? Fue rápido. Y pueden editar esto. Aún me acuerdo cuando dijo claramente a la chingada. No se quedaron en el sótano mucho tiempo. No creo que sus pies hayan tocado los escalones. Seguro tenía miedo. Siendo francos, seguro lo tenía. ¿Y quién no? Esta investigación y cliente, para mí, es uno de los lugares más activos en los que he estado. Una parte de mí piensa que solo son los espíritus negativos de los días de las vías, pero otra parte de mí piensa que puede haber un demonio. Con la actividad paranormal volviéndose más intensa, Kristen y Ken decidieron que limpiarían su casa. Cuando realizamos la limpieza, había 2 Wiccans con nosotros y llevaron a cabo una bendición y recorrieron cada grieta y rincón de la casa con sales y aceites. De acuerdo con ellos, fueron capaces de sacar a los espíritus maníacos reales. Aunque la casa se limpió, la familia no podía estar con los recuerdos de lo que habían vivido y decidieron mudarse. No puedes forzar a un niño a sentirse a salvo de nuevo. En definitiva, fue el periodo más aterrador de mi vida. No tenía el control. Tuvimos que cortar lazos e irnos. Mi tía había muerto y en esos casos hubiera recurrido a ella para hablar, pero no estaba ahí. Es duro recuperarse de algo como eso. No pienso volver allá, nunca. No he vuelto y no planeo volver de nuevo.